¿Cómo estamos? Saludos. Bienvenidos acá a Pasacalle Podcast, historias, cuentos y algo más. Leyendas ecuatorianas. En un episodio anterior de Leyendas Ecuatorianas había subido la historia referente al 24 de mayo de 1822, tomando como referencia el libro Quito fue España de Francisco Núñez del Arco. Ese episodio tomó alrededor de unos 30 minutos. Y por supuesto, eso es incompleto. No puedes conocer la historia de una guerra, de una revolución, de un evento histórico en tan poco tiempo. Aunque últimamente vemos que en YouTube aparecen, por ejemplo, la Revolución Rusa en 7 minutos. Vaya forma de idiotizar a la gente, ¿no? ¿Cómo puedes resumir en 7 minutos una revolución que empieza incluso desde el siglo XIX? Tienes que ir a sus antecedentes históricos. Pero claro, eso no entra en 7 minutos. Y tampoco entra en 30 minutos que tomó el episodio de la batalla del 24 de mayo de 1822, ya que esta tiene sus antecedentes. Así que dije, bueno, voy a ir resumiendo los capítulos del libro Quito fue España en los episodios de Leyendas Ecuatorianas. Y en el episodio de hoy voy a compartir con ustedes lo que yo llamo reflexiones que hace Francisco Núñez, ¿no? Pero que en el libro corresponde al prefacio. Recuerda que en la descripción tienes el enlace al PDF del libro para que por favor vayas y lo leas y lo puedas verificar por ti mismo y por supuesto contrastes la información. Antes de pasar a compartir la lectura del día de hoy, quisiera compartir con ustedes cómo llegué hasta acá. Estudié en una escuela pública del sur de Quito, en una época muy buena para ser niño, ¿no? Te divertías jugando con tus amigos al fútbol, a la pelota, a las avanzadas, las escondidas. Una época muy buena comparado con la actual en la que se pervierte a la niñez. Pero bueno, nos compartían la historia oficial, ¿no? Y a mí me generaba dudas. Porque por un lado tenías que los incas invadieron los territorios del norte y masacraron, por ejemplo, a la gente en Yaguarcocha, y después se convertían en héroes que defendían las tierras de los invasores españoles, y después tenías a los libertadores, y después tenías a los militaristas, que los mismos que formaron la Gran Colombia después eran extranjeros que tomaron el poder, y así. Tenemos también a la estrofa del himno a Quito, ¿no? Esa que quitaron los socialistas enemigos de la patria, que decía algo así como: oh ciudad española en el Ande, oh ciudad que el Incario soñó, porque te hizo Atahualpa eres grande, y también porque España te amó. Eso es del Ecuador, en que a mucha gente no le guste. Una mezcla entre personas que vivían, que se les puede decir indígenas, aunque también es un término que a mucha gente no le gusta, y el pueblo hispano que vino acá, que seguramente vino de todo. Pero nuestros antepasados, los que escribieron este himno, quisieron juntar nuestras raíces y conciliarlas. Pero por supuesto, esto causó una molestia en el poder. No les convenía para mantener su discurso, ¿no?, de que ellos son los que nos están liberando. Y así fue que lo quitaron esta estrofa. Veamos lo que dice el diario BBC. El detalle se enmarca en una aguda polémica por el himno a Quito que se ha encendido en Ecuador en las últimas semanas y que ha tenido como protagonistas al mandatario y al nuevo alcalde de la ciudad. Al mandatario se refiere a Rafael Correa y al nuevo alcalde a Mauricio Rodas. El texto del himno, cuidadosamente colocado en plenario de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista o socialista, no incluía una estrofa que por décadas ha sido cantada en la ciudad. La historia se usa como arma política y esta gentuza lo tiene bien claro, por eso la quitaron. Como arma política, para sus beneficios personales, no del país. Así las nuevas generaciones ya no se preguntarán y dirán: ¿por qué en el himno a Quito nuestros antepasados reconocían que venimos de una parte indígena y otra parte española? Que Quito, al ser parte del Imperio Español, también era España, como Bogotá,
Lima, el Cusco. Pero eso no conviene a estos politicuchos. Y tampoco conviene a los intereses extranjeros. Porque mientras estemos separados es mejor. Y es más, ojalá nos podamos dividir más. Ojalá el Ecuador se dividiera en 3, 4. ¿Para gloria de quién? Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China. Por cierto, la letra del himno a Quito la compuso Fray Bernardino Echeverría y la música Fray Agustín Azcunaga. Si bien en la escuela recibí la historia oficial, tampoco es que las señoritas se empecinaran en que odiáramos lo hispano. Esto más bien lo conocí en la universidad. Y es curioso porque estudiaba una materia técnica relacionada con la informática, y en materias como de autómatas tenía una profesora que leía el libro Las venas abiertas de América Latina, que prácticamente es un panfleto, y de la mano de un amigo que se había hecho comunista. Ahí recientemente conocí ya propiamente este desprecio por lo hispano. Como he dicho anteriormente, ¿a quién le beneficia esto? Pues bueno, a intereses extranjeros. En el libro Madre Patria de Marcelo Gullo, el argentino, él menciona en una parte que, por ejemplo, el interés de la Unión Soviética de mantener la división en las repúblicas hispanas e incluso de promocionar su división. Entonces no me sorprende que un comunista, adorador, porque eran o son adoradores de Marx, de Lenin, de Stalin, promocionara y fomentara el odio a nuestra historia común, a nuestra verdadera historia, siendo los tontos útiles de intereses extranjeros. Si tú quieres saber más de esto, puedes leer el libro de Marcelo Gullo, Madre Patria. Él cuenta también cómo los comunistas viajaron a México a entrevistarse con Trotsky, y él les dice sobre este tema que no, pues, que debe ser justamente lo contrario, que deben unirse para hacerse fuertes, no dividirse más. Bien les podría servir este dato, por ejemplo, a Boric, o a los constituyentes en Chile, que están por aprobar la primera constitución plenamente globalista, que convierte a Chile simplemente en un protectorado de la agenda globalista. Pero quien dice Chile dice Ecuador, dice Colombia, dice España, México, y la lista podría seguir. Así, cuando encontré a Francisco Núñez del Arco en una entrevista que le hicieron en el canal argentino TLV1, Toda la Verdad Primero, me llamó bastante la atención que había alguien más que se había hecho estas preguntas, pero que adicional había dedicado su tiempo, había dedicado su vida a encontrar la verdadera historia del Ecuador. También a tratar de buscar en nuestro pasado cuáles son algunas de las causas por las cuales nos encontramos como estamos. ¿Quiénes eran los que estaban realmente interesados en su momento en separar a Quito? Y podríamos indagar en quiénes son los que ahora están interesados en propagar esa historia oficialista que nos han venido contando. Y bueno, ya, antes de pasar plenamente a la lectura, si nos escuchas desde YouTube, recuerda visitar la caja de la descripción, en la cual encontrarás el enlace para el episodio completo, ya que en YouTube no puedo subir videos de más de 15 minutos y seguramente este episodio tomará más de 30 minutos. Recuerda suscribirte para que vayas escuchando todos los episodios del Quito fue España basado en el libro de Francisco Núñez del Arco. Prefacio. La liberación de las espaldas de indígenas por la introducción de bestias bien merecen, como el asno, más estatuas que tantos de nuestros libertadores. José Vasconcelos. Acá viene una serie de preguntas. ¿La independencia liberó a los pueblos de sus opresores? ¿Cómo explicarse que la llamada Guerra de Independencia haya durado más de 15 años en la América del Sur? ¿Cómo explicarse que nuestra región, la llamada en nuestros días América Latina,
sea la más involucionada del mundo tan solo después de África. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Es en el periodo que ha sido denominado como de, entre comillas, independencia, cuando se conforman ex novo los actuales estados-nación de la América hispana o, mejor dicho, de la España americana, por la sola acción de un puñado de oligarcas sedientos de mayores esferas de poder y de riqueza de las que ya gozaban, orquestados bajo la dirección del conocido principio divide y vencerás de la política colonial británica, donde podemos encontrar algunas de las respuestas para las dolencias que nos aquejan hasta el día de hoy. Que la independencia o las independencias hayan liberado a los pueblos de sus opresores es una falacia absoluta, que no sostiene el rigor histórico más elemental. Sirvió entonces y sirve hoy para legitimar la existencia de las bananeras repúblicas americanas, instrumento político cuya razón de ser consiste única y exclusivamente en facilitar inmunidad plena a la explotación del colonialismo financiero internacional. La Guerra de la Independencia en América del Sur se extendió por más de 15 años. ¿Cómo y por qué se extendió entonces tanto un conflicto donde supuestamente la inmensa mayoría de la población nativa, criollos, mestizos, indios, negros, mulatos, etcétera, 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 se posicionaron ad initio y sin fricciones a favor de la independencia? ¿Cómo se entiende que cerca de 20 millones de abnegados patriotas americanos necesitaran tantos años para doblegar a menos de 50,000 peninsulares de toda condición, hombres, mujeres y niños residentes en la América? En el censo mexicano de 1827 aparecen catalogados 7,148 españoles peninsulares dentro de una población de más de 6 millones de habitantes nativos. Alguien en su sano juicio puede creer que a casi 6 millones de personas le tomó más de una década derrotar a casi 7,000. Las últimas guerrillas realistas en rendirse fueron 1839, capitulación de las guerrillas realistas indias del Perú. 1845, rendición y exterminio de las guerrillas negras, pardas y mulatas dirigidas por un indio en Venezuela. 1861, derrota de los últimos reductos realistas de Sudamérica en la región india de la Araucanía al sur de Chile.